Joana, Nayeli, Wendy, Jacqueline, Mariana, Bueno, pues ya estamos en la hora y no llegan todos los demás, pero tenemos que empezar. Vamos a comenzar con nuestro tema. El tema es muy también entendible. Estamos hablando de tiroides, ¿verdad? La glándula tiroides. Ya, sí hablamos de tiroides, ¿verdad? No me quiero llegar a equivocar. Así es. Bien, estamos hablando de tiroides, estaban ya en un buen ritmo, hablando de la glándula, la forma que tiene. Hablaron muy bien, me gustó mucho la parte de la explicación sobre el tipo de glándula. Incluso mostraron ilustraciones para poder entender la parte folicular y la perifolicular. Lo último que mencionaron acerca de la función sobre la producción de la calcitonina, que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Ya recuerdo que se habló el día de ayer. Con nuestro equipo, el equipo que está exponiendo, que me parece que estamos bien, estamos orientados y reúne los requisitos para lograr los objetivos. Y sin más, yo les pediría a los del equipo que ya proyecten sus materiales para continuar. Vimos que la glándula tiroides, como repetimos, dijimos el día de ayer, es una glándula de secreción interna de tipo folicular, tiene forma de H. Presenta dos lóbulos, una parte intermedia. El día de ayer comentaba que la glándula se forma en la parte superior, de manera que va a pasar por la parte de la base de la lengua. Y con esto poder entender que se encuentra el agujero ciego. Y se acuerdan que se describió de la forma que tiene la glándula, que tiene un segmento intermedio en la parte superior del istmo, que lo describió Lalowet, y por lo tanto se describe como tal, es decir, hablar de lo que es la pirámide de Lalowet, que es pues un elemento perteneciente de tejido glandular, igual que toda la glándula, que puede tener diferentes formas, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, puede ser doble, puede tener en forma de una H, aparte de tener una conexión entre dos pirámides, dos elementos. Es raro, pero se puede llegar a encontrar. Y que, pues bueno, realmente esa es como, digamos, la parte terminal de lo que es la imaginación a nivel de la base de la lengua, para llegar a su sitio final a nivel de la parte media del cuello, como ya se ha venido explicando. A nivel de la base de la lengua, en dirección hacia el cuerpo del hueso hyoides, para llegar a su parte final, que viene siendo en el cartílago tiroides y los primeros anillos de la tráquea. Puede ser que en la base de la lengua tenga una conexión que va a llegar a nivel, en ese sentido. Dice la regla general dice que pues puede presentar un pequeño conducto. Este pequeño conducto es un conducto que desde el punto de vista de su origen se formó y que puede llegar a estar presente, o sea, no se oblitera ni tampoco se va a atrofiar, se va a reabsorber o bien va a desaparecer como la mayoría de los esbozos que ya quedarían o dejarían alguna huella. Hay veces que se presenta un pequeño conductillo que se llama el conducto tirogloso, que está en relación con el origen y el trayecto de la tiroides, pero como viene de la base de la lengua, como ya habíamos explicado, se abre a nivel del cuello, a nivel de la zona, digamos, hioidea,
entre el yoides y la tiroides, del cartílago tiroides. La ley dice que pues tiene que ser en la línea media y hay un pequeño abultamiento. Hay veces que en el niño se presenta una secreción que dice la mamá, así muy coloquial, dice, o bien literal, dice, le sale como una baba a nivel de del cuello. Y sí, porque la saliva no licuada o no, como dirían, sin mover en la boca, sale densa y tiene tales características como dicen las pacientes. Entonces, pues no lo duden porque se trata de la presencia de una fístula tiroglosa que se comporta de la siguiente manera. En la línea media, generalmente en la línea media, hay un abultamiento, un crecimiento, que viene siendo como un enquistamiento de la terminación de esta pequeño conductillo o fístula y que forma un quiste. El quiste se llama tirogloso y que es necesario abrir el cuello, es decir, siguiendo el trayecto de esta fístula y ligarlo a la parte alta. Algunos profesores en cirugía pediátrica nos comentaban que es necesario quitar parte de la zona media del hueso yoides. Y decíamos, y no se va a poder tirar, es decir, músculos de un lado y del otro poder desbalancear el yoides, no, porque está bien fijo, la base de la lengua lo fija. Lo que vamos a quitar es por delante esta pequeña fístula. Bueno, es uno de los datos como consecuencia del trayecto que tiene la tiroides, que va a llegar y cuyo vestigio corresponde generalmente a esa pirámide, ese lóbulo medial llamado pirámide tiroideo que ya describieron nuestras compañeras. Bueno, como estamos leyendo, estamos ya teniendo frente el material de apoyo didáctico, dice ahí relación de lóbulos, y vamos a continuar con su descripción, ya casi terminamos de hablar de la glándula porque tiene, desde el punto de vista endocrinológico, es extensísimo, pero la parte descriptiva no lo es tanto, así es que vamos a seguir. Adelante, por favor. Sí. Bueno, entonces continuamos con la relación de los lóbulos. Va a presentar en su cara externa una relación que va a ser a través de la aponeurosis de envoltura de los músculos, aquí podemos ver del músculo esternoioideo y del músculo esternotiroideo. Ambos pueden formar, bueno, en la línea media van a formar un RAFE, que pues como ya lo había mencionado el doctor anteriormente, se puede decir que es como una línea prominente en la parte media de una formación anatómica. Por su parte, en la cara interna, esta se va a aplicar a la porción inferior de la faringe y también de la laringe. También va a presentar en la parte superior de la tráquea y del esófago, y estas relaciones van a estar pues relacionadas con los cartílagos laringios y con la tráquea. Y pues como aquí les menciona, estos se pueden adherir por los ligamentos laterales internos de Gruber. Por su parte, en la cara posteromedial de los lóbulos, estos se van a amoldar al conducto aerodigestivo, y esto va a estar aplicada sobre la lingofaringe, que aquí la podemos ver que está marcada con el número 5, y por su parte también por su parte arriba, con la tráquea, y el esófago va a estar más abajo. Y también podemos mencionar que esta cara está relacionada con la glándula paratiroides, que la vamos a explicar pues, más adelante, también con la arteria tiroidea inferior, y también va a ascender al borde inferior del músculo constrictor inferior de la laringe. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación de los polos. El polo superior, este va a ascender a la mitad del cartílago tiroides, este va a ser cerca del borde posterior, y este se va a aproximar a la bifurcación carotidia, y este va a estar debajo de un triángulo venoso. Este, pues, para mencionarlo así de forma pues, rápida, este va a estar limitado por la vena yugular interna, por el tronco tirolinguofaringofacial, o también llamado tronco facial común, y por el nervio hipogloso.
Por su parte, el polo inferior o base, este va a ser más grueso y este desciende desde el quinto anillo traqueal. Aquí lo podemos observar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca ya de su irrigación. Este se va a describir por 4 arterias, estas van a ser 2 de cada lado. Las arterias tiroideas superiores e inferiores, así como la arteria tiroidea IMA. Aquí les puse un pequeño diagrama sobre cómo iba a ser la irrigación por parte de la arteria tiroidea superior. Esta va a ser la primera colateral de la arteria carótida externa y nos va a dar ramas colaterales y terminales. En las colaterales podemos encontrar a la rama infrayoidea, a la rama esternocleidomastoidea, a la arteria laringea superior y la rama cricotiroidea. Y por su parte las terminales va a ser la glandular anterior, la glandular posterior, así como la glandular lateral. Hablando un poco más acerca de su descripción, aquí podemos observar a la arteria tiroidea superior, como ya mencioné, esta primera colateral de la arteria carótida externa. Y aquí podemos visualizar de mejor manera sus ramas colaterales, que va a ser la rama infrayoidea con el número 11, la rama esternocleidomastoidea con el número 13. Esta rama va a estar destinada al músculo homónimo, por su parte la arteria laringea superior y la rama cricotiroidea, estas van a estar destinadas a la laringe. Aquí las podemos observar. Por su parte, sus 3 ramas terminales, estas va a ser la rama glandular anterior. Esta va a seguir el borde anteromedial del lóbulo y luego también va a seguir el borde superior del istmo. Y esta pues se va a anastomosarse con su homóloga del lado opuesto y nos van a crear el arco comunicante supraísmico. Por su parte, la rama glandular posterior, esta va a descender en sentido posterior y medial entre la glándula y la tráquea. Esta de igual manera se va a anastomosarse con una rama de la arteria tiroidea inferior y esta nos va a dar la anastomosis longitudinal posterior. Y por último, la rama glandular lateral, esta nos va a dar esta va a irrigar a la cara anterior del lóbulo tiroideo. Igualmente aquí les he creado otro diagrama sobre la arteria tiroidea inferior. Esta se va a originar del segmento prescalénico de la arteria subclavia. También nos va a dar tanto ramas colaterales como terminales. La arteria tiroidea inferior en su trayecto va a presentar 3 segmentos. El primero va a ser vertical, uno transversal y el tercero va a ser terminal. Empezamos con el segmento vertical. Este va a estar situado medialmente al músculo escaleno anterior y lateralmente a la arteria vertebral y por detrás de la vena yugular interna. Por su parte, el segundo segmento o transversal, este va a comenzar desde la altura del tubérculo carotidio, que también conocemos como de Chassaignac, y este es de la sexta vértebra cervical. Aquí, bueno, esta arteria, la arteria tiroidea inferior, se va a inclinar en sentido medial y va a pasar por delante de la arteria vertebral. Por su parte, el tercer segmento o llamado terminal, como se los había mencionado anteriormente, este va a transcurrir en sentido anterior y medial y este tiene pues el objetivo de alcanzar a la glándula tiroides por su cara posterior. Por su parte, también podemos mencionar que una de las relaciones pues bastante importantes que tiene es con los nervios laringeos recurrentes. Aquí pues les puse que estos van a ser extracapsulares. Y en primer lugar, tenemos que el nervio laringeo recurrente derecho, este va a quedar lateral a la arteria y a sus ramas. Por su parte, el nervio laringeo recurrente izquierdo va a quedar medial a la arteria y a sus ramas.
Pero pues también aquí existen numerosas variaciones y es una de las razones importantes por la cual este nervio puede constituir un peligro en el momento de la ligadura de las arterias tiroideas inferiores durante una tiroidectomía. Aquí les puse unas imágenes. En este caso, la ismectomía solo va a ser la extirpación quirúrgica del istmo. La hemitiroidectomía va a ser la extirpación solo del óvulo tiroideo y solo va a ser una mitad. Y la tiroidectomía pues va a ser completamente la extirpación de la glándula tiroidea. Finalmente, para hablar, bueno, antes de hablar sobre las ramas colaterales, estas van a ser las ramas esofágicas, las ramas faringias, las traqueales y la arteria laringea inferior. Aquí podemos visualizar la rama esofágica que proviene de la arteria tiroidea inferior y la arteria laringea inferior. Por su parte, las ramas terminales, pues va a ser la rama inferior. Esta se va a dirigir hacia arriba y medialmente, y esta de igual manera se va a anastomosar con su homóloga y esta nos va a crear el arco comunicante infraísmico. Por su parte, las ramas posteriores nos van a dar la anastomosis longitudinal posterior. Y por su parte, la rama profunda, esta va a quedar medial y posterior, y esta nos va a dar las ramas de la tráquea, el esófago y la laringe. Respecto a la otra arteria que les mencionaba, que puede ser la arteria tiroidea IMA, o también llamada tiroidea media, esta pues nos menciona que es inconsistente y que puede originarse tanto del arco aórtico como del tronco brachiocefálico. En este caso, pues esta arteria va a surgir del tronco brachiocefálico y se va a dirigir medialmente a la glándula. Por su parte, las anastomosis arteriales, como les mencionaba, van a establecer pues una vía anastomósica entre la arteria subclavia y la arteria carótida externa. Estas van a penetrar a la glándula atravesando su cápsula fibrosa y este sistema también nos puede generar ciertas hipertrofias patológicas, sobre todo porque hay como un aumento en el sistema arterial y pues puede adquirir grandes porciones en el curso y pues nos va a generar estas hipertrofias. En este caso podemos ver que una de estas es el crecimiento normal de la glándula y nos va a crear el bocio. El bocio es pues denominado el aumento de tamaño de la glándula tiroides y pues esto generalmente suele ocurrir por una deficiencia de aporte del yodo. Y para hablar de su inervación, pues va a ser del origen del simpático y va a ser del ganglio cervical superior, del tronco cervical, también de los nervios cardíacos e incluso del nervio laríngeo superior o el nervio laríngeo recurrente. Aquí podemos observar que van a existir 3 ramas y de estas 3 ramas se van a dividir en pues, dos divisiones, que 2 de estas ramas van a formar el plexo faríngeo y la otra va a bordear a la faringe y va a crear el plexo capsular. Por su parte, también va a existir una rama descendente del hipogloso y pues va a desprender un ramo y va a acompañar a la arteria tiroidea superior y va a terminar en el plexo capsular de la tiroides. Y por su parte, el otro ramo, va a ser del nervio laríngeo superior, que es pues una rama del neumogástrico,
y este va a emanar ciertas ramas y se van a distribuir a la cara anterior de la glándula tiroides y pues estas se van a perder en el plexo capsular tiroideo de igual forma. Y finalmente, respecto a las fibras simpáticas, estas van a proceder del ganglio superior del simpático cervical y estas van a llegar a través de los nervios cardíacos simpáticos y van a estar medialmente al plexo que rodea la arteria tiroidea inferior. Por su parte, las fibras simpáticas, estas van a proceder de los nervios cardíacos superiores y pues también del nervio recurrente. Y yo para terminar con la glándula tiroides y pasar a las glándulas paratiroides, voy a mencionar su drenaje venoso. Este se va a dar a 3 niveles, por las venas tiroidea superior, la tiroidea media y la tiroidea inferior. Las venas tiroidea superior están constituidas en los polos superiores o vértices de la glándula y van a terminar en la vena yugular interna. La vena tiroidea media emerge de la parte lateral y media del lóbulo para también terminar en la vena yugular interna. Y las venas tiroideas inferiores se constituyen en el polo inferior del lóbulo o la base, dirigiéndose y terminando en las venas brachiocefálicas correspondientes. Las podría señalar, Casey, para que las vean. Ahí se ve la tiroidea media y la tiroidea superior y la tiroidea inferior. Por esas van a dar el drenaje venoso. Después voy a continuar con el drenaje linfático. El drenaje linfático se va a dar, la linfa de la glándula va a drenar por dos partes, por linfáticos medios y linfáticos laterales. Dentro de los linfáticos medios van a drenar la linfa de la parte media. Tenemos a los nodos prelaringios y a los nodos paratraqueales. Dale clic a la siguiente, ahí se ven los prelaringios y paratraqueales. Esa. Y por los linfáticos laterales, estos van a emerger de los lóbulos tiroideos y tenemos a los nodos cervicales profundos que van a acompañar a la vena yugular interna, que son como los que se ven lateralmente. Eso es todo por la glándula tiroides. Vamos a continuar con la glándula paratiroides, con las glándulas paratiroides. Bien, las glándulas paratiroides también tienen su descripción. Ya es menor que la glándula tiroides, puesto que está más grande y tiene muchas relaciones, mucha irrigación de inervación que corresponde al sistema simpático y parasimpático, ya lo estamos viendo. Y vamos a terminar hablando de las paratiroides. Adelante, por favor. Bueno, voy a empezar haciendo una breve descripción de lo que son las glándulas paratiroides. Son pequeñas glándulas anexas a la glándula de la tiroides. Su función fisiológica es regular el metabolismo del fósforo y el calcio, que cabe recalcar que es para su correcto funcionamiento y es indispensable para la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de las generalidades, podemos encontrar que son dos pares de glándulas paratiroideas, un par por el lado superior y otro par por el lado inferior. Las superiores podemos recalcar que se caracterizan por ser más voluminosas y constantes. Tienen una fórmula circular, aplanada y podríamos decir que tienen básicamente el tamaño de una lenteja. La inferior se caracteriza por ser más pequeña y ovalada en la superior. Estas se caracterizan por tener un color marrón. Esto les permite diferenciarse de la superficie del tejido tiroideo. Sin embargo, por su tamaño se dificulta su observación e identificación. Siguiente, por favor. Sus dimensiones podemos decir que miden como aproximadamente de 8 a 9 milímetros de longitud, 4 a 5 milímetros de anchura y 3 a 4 milímetros de espesor. Pesan alrededor de 4 miligramos. Las glándulas paratiroides son 4 y se dividen en cada lado según su región y su posición. Recíproca, esto en glandular paratiroide superior, ya lo había mencionado, superior e inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
Dentro de su situación, las glándulas paratiroides están situadas en la cara posterior y medial de los lóbulos tiroideos. Su situación puede llegar a variar, ya que pueden encontrarse en una posición alta lateral o caudal. Se encuentran laterales a la cápsula fibrosa de la glándula tiroides, pero mediales a la vaina paratiroidea. Debido a esto, las glándulas paratiroides se ven amenazadas en el momento de la extirpación amplia y total de la tiroides. Siguiente, por favor. Las glándulas superiores paratiroides, estas se derivan del cuarto arco branquial en íntima relación con el cuerpo último branquial del que se separan al incorporarse a la tiroides. Se sitúan a nivel del istmo tiroideo cerca de la intersección de la arteria tiroidea media con el nervio recurrente laríngeo. Mientras que las inferiores se originan en el endodermo del tercer arco branquial y migran al istmo. Esto puede generar una localización variable del ángulo de la mandíbula o al mediastino anterior, y en ocasiones están abajo como el pericardio. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus relaciones se encuentran situadas en el interior de la vaina peritiroidea, son solidarias de la cara posterior de los lóbulos de las glándulas tiroides. Estas se encuentran en el ángulo posteromedial entre cada uno de los lóbulos y el eje aerodigestivo. Llegan las ramas arteriales y proceden de la arteria tiroidea inferior y el nervio laríngeo recurrente. Siguiente, por favor. Bueno, estos elementos se hallan a la relación directa con la paratiroides inferior, ya que se ve incluida entre las ramas arteriales y en general está situada lateralmente en el nervio laríngeo recurrente, y cuando a la paratiroides superior se puede observar como se puede observar como que está suspendida de la rama de la arteria tiroidea superior. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la irrigación, podemos decir que están proporcionadas por la arteria tiroidea. Las paratiroides superiores reciben una rama de la arteria tiroides superior, mientras que las inferiores reciben la rama de la arteria tiroidea inferior. Las venas son tributarias de las venas tiroides correspondientes. Los linfáticos drenan de la glándula tiroides en los nodos cervicales profundos, y en los traqueales los nervios acompañados de las arterias. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar de dónde suspenden del arte de la rama de la tiroide superior y de la tiroide inferior, que nos referimos a la arteria tanto. Siguiente, por favor. Inervación. Provienen de los plexos simpáticos que rodean a las arterias tiroideas superiores e inferiores. Siguiente, por favor. Las arterias son voluminosas, teniendo en cuenta del tamaño de las glándulas paratiroides. Estas, cada una reciben la rama arterial propia que procede de la arteria tiroidea superior para la pared tiroides superior. Esto ya lo había mencionado, mientras que la arteria tiroidea inferior es para la pared tiroides inferior. Siguiente. Aquí lo vamos a apreciar desde una visión lateral. Desde la arteria superior, de tiroidea superior, tanto la arteria superior como la arteria tiroidea inferior. Y aquí está señalada. Siguiente, por favor. Me parece que ahora tú tienes el control.
Bueno, entonces esto sería todo. Muchas gracias por su atención y pues estas son nuestras referencias. Gracias. Bien, bien, pues eso es lo referente a los elementos glandulares del cuello. La glándula tiroides y paratiroides se clasificó, se vieron que tiene mucho detalle en cuanto a la irrigación e inervación. Cada uno de ellas, pues, destinadas a diferentes acciones. También, pues, obviamente la más representativa de la paratiroides es el metabolismo del calcio. Por el metabolismo del calcio se pueden presentar muchas patologías. Cuando hay, por ejemplo, cálculos a nivel del riñón, a nivel de vesícula biliar, a nivel de la vejiga. Hemos encontrado cálculos hasta en el conducto de Wharton. ¿Saben cuál es el conducto de Wharton? El que se encuentra levantando tu lengua, vas a ver el frenillo de la lengua. Y a los lados vas a ver dos carúnculas. Esas dos carúnculas, aunque ese es el sublingual, ese no sería el de Wharton. Ese sería el de Rivinus. Bueno, es que ahí van a estar desembocando los elementos de las glándulas salivales. ¿Cómo crees que hemos encontrado una piedrita, un pequeño cálculo a nivel del conducto de Wharton, levantando la lengua y poder llegar a encontrar el cálculo que se encuentra en ese pequeño conductillo? Hemos llegado a encontrar atorado un pequeño cálculo a nivel del glande en un niño de unos 4 o 5 años por trastornos del metabolismo del calcio. Y obviamente que los litos a nivel de vesícula, a nivel de riñón, a nivel de vejiga, todas las piedritas que se encuentran ahí, que tienen origen de calcio, son imposibles de deshacer. Son por los medios comunes por los cuales se da este tipo de acciones. Solamente la litotricia o los rayos láser pueden llegar a quebrarlo para poderlo pulverizar y de alguna manera extraerlo cuando se encuentra en un uretero, que causa muchos problemas. Entonces, pues el calcio es determinante. También tenemos el fósforo, el magnesio, bueno, tiene que ver con esa eh, conjunto de elementos, los minerales que van a ser los que nos van a proveer también de características propias del desarrollo y propiedad en la sangre, propiedad en los huesos sobre todo. Y bueno, pues cuando hay trastornos de descalcificación se tendrá que ver si no es un metabolismo. Bueno, en gente joven, en gente mayor, pues hay una descalcificación. Hay problemas tremendos en el metabolismo de la calcitonina que está en tiroides y del metabolismo del calcio, que se ve en mujeres jóvenes o no tan jóvenes por medio de la osteoporosis, es decir, un trastorno sistémico. Ya verán la correlación que tiene la parte clínica, la fisiológica, la parte de tipo pues metabólico, patológico, bioquímico, tienen todo que ver con todas esas acciones. Pues ya vimos entonces la parte del cuello, hemos completado el tema, se supone, de faringe, de laringe, y también en este caso de tiroides. Vamos a pasar a la parte, digamos, recta final, porque ya nos acercamos a la recta final, trataremos de hablar de la síntesis de los elementos vasculares. Creo que toca el caso hablar de carótidas, ¿verdad? Después de esto, y ya para entonces tenemos nuestras compañeras que nos hacen el favor de hacer sus materiales, y yo estoy viendo aquí a nuestra compañera Segreste, que es una de las mejores, bueno, con varios, no puedo mencionar a varios que ya los tengo catalogados, a todo lo que ha sido trascendente en nuestro grupo, nuestra sección. Y sin más, vamos a comenzar con la irrigación del cuello. Muchas de las cosas que ya hemos hablado, por ejemplo, a nivel faringe, a nivel laringe, a nivel tiroides, solamente mencionaremos, porque vamos a repetir nombres de arterias que ya estaban ahorita comentando. Bien, entonces adelante, por favor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de carótida externa. Y bueno, los integrantes que conformamos el equipo son el doctor Leopoldo Cinto Aguilar, nuestra compañera Nimbe Sánchez Camela, que el día de hoy no podrá acompañarnos, Samantha Segreste Hernández y su servidora Carmen Mariana Tejeda López. Siguiente, por favor.
pues aquí tenemos el índice de lo que vamos a exponer sobre el tema, desde una descripción de la carótida externa, su origen, qué trayecto va teniendo y las relaciones que tiene pues pues donde está la carótida, sus ramas colaterales y terminales, que son varias que les vamos a ir explicando, y la anastomosis, que es su significado y pues qué relación tiene con la carótida. Como nuestros objetivos tenemos el conocer pues el origen y trayecto que tiene la carótida externa, siendo esta una de las principales arterias de la cabeza y del cuello. También identificar las relaciones de la región carótida superior, el diafragma estilio y la parotidea. Son 3 regiones en donde hay relaciones de la carótida que tienen, de acuerdo a su trayecto. Y finalmente, pues queremos que ustedes logren ubicar las ramas colaterales y terminales que pues presenta esta arteria y que es importante. Bien, pues vamos a iniciar con la descripción de esta arteria. Esta va a ser una rama de la carótida primitiva que se va a extender desde el cuello hasta la mandíbula, el temporal y el hueso maxilar. Va a tener una especial relevancia para la irrigación de la parte lateral de la cabeza, debido a que va a presentar 6 ramas colaterales y 2 terminales, y cada una de estas va a tener sus respectivas ramificaciones y su respectivo lugar de llegada. Y bueno, al ser una arteria que tiene un amplio recorrido, vamos a encontrar que va a irrigar algunas zonas como por ejemplo las ramas colaterales van a irrigar al músculo hiogloso, al músculo de la laringe, al hueso hioides, al constrictor de la laringe, a faringe, a la mucosa de la lengua y bueno, entre otros. Ahora hablando de... ¿Le puedes regresar, por favor? Gracias. Hablando ahora de las ramas terminales, vamos a ver que estas van a irrigar al oído externo, a la órbita, a la mejilla, al agujero, tímpano. Si nos damos cuenta, son más zonas o regiones de la cabeza. Ahora, se me hizo curioso investigar acerca de alguna enfermedad que pudiera tener una alteración con esta arteria, y bueno, esta va a ser el producto de una interrupción en el flujo sanguíneo de las arterias, lo cual puede generar un ataque cerebrovascular o también conocido como derrame cerebral, y este se puede presentar en estas arterias ocasionando cambios en las actividades que realiza una persona en su día a día. Y bueno, como consecuencia de alteraciones para tragar, comer, caminar o acciones básicas. Y bueno, en el derrame cerebral, todas las ramas de la carótida pueden llegar a verse afectadas, incluyendo a la arteria facial y auricular, y esto pues por consiguiente nos va a traer algunas consecuencias o alteraciones en la musculatura superficial de la cara y en el oído. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, pues hablando de su origen, vamos a ver que esta emerge de la bifurcación carotidia a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a la altura de C4 en el espacio tiroideo. Ahorita les voy a ir mostrando como cada parte. Aquí vemos pues la bifurcación, la podemos ver que desde aquí abajo de la arteria carótida común, y se divide en externa y la interna. Luego podemos ver en esta parte que está a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Como podemos ver, acá está el cartílago y aquí está esta bifurcación. Y les mencionaba que estaba a nivel de C4 en el espacio tiroideo. Aquí vemos el hueso hioides, el músculo tiroideo, y aquí se ve igual esta bifurcación. Y si lo vemos de manera lateral, aquí tenemos pues desde el atlas hasta C4, y aquí está este es el cartílago tiroides y aquí está la bifurcación. Pasamos ahora al taller. Bien, pues el trayecto va a tener una dirección que va a ser hacia arriba y en sentido medial. Va a pasar profundamente al vientre posterior del músculo digástrico, y este trayecto va a describir una curva convexa
que medialmente va a acercarse a la amígdala palatina. En esta imagen no la podemos ver, pero pues como ya vimos faringe, pues ya podemos hacernos una idea de dónde está su ubicación. Además, va a atravesar el diafragma de los músculos estíleos. Posterior a esto, va a entrar en la celda de la glándula parótida y después se va a dirigir lateralmente para introducirse a la glándula parótida. Y pues por consiguiente va a atravesarla. Ahora toca hablar de terminación. Esta se va a dar en la región parotidia, va a ser detrás y próxima al cuello de la mandíbula. Y en su terminación va a dar dos ramas terminales, que son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial, de las que vamos a hablar más adelante. Y en la siguiente diapositiva les tengo una imagen en donde se puede ver el músculo digástrico y este recorrido, pero ya sin los elementos anatómicos que por así decirlo, interferían el recorrido o la visualización, más bien la visualización para este recorrido. Entonces aquí podemos observar cómo es hacia arriba y en sentido medial y agregando pues el trayecto que les describí. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de sus relaciones, que bueno, las vamos a dividir en tres partes. La región carotídea superior, la travesía del diafragma estíleo, que ahorita les voy a explicar qué partes lo conforman, y la región parotídea. Para empezar, pues aquí tenemos que va a ser, bueno, se nota desde la bifurcación por debajo del vientre posterior del digástrico. Como pueden, digástrico, perdón. Aquí tenemos el músculo y vemos la bifurcación y que pasa por aquí estas arterias. Ahora vemos en esta parte que esta región está pues centrada en el hueso hioides que tenemos en la parte de arriba y se prolonga hacia arriba el trayecto carotídeo. En su contenido pues tenemos el conjunto arterial carotídeo y se establecen relaciones idénticas tanto del lado izquierdo como del lado derecho, como podemos ver en la imagen. Luego podemos ver, bueno, en esta imagen no se nota, bueno, no encontré una en donde se viera este ligamento intercarotídeo, que también se puede llamar de Riefeld, y es un ligamento que va a reunir a ambas carótidas, tanto a la externa como a la interna. Pero estas pues rápidamente divergen. La carótida externa es anterior y también es algo medial, como podemos ver en la imagen, en relación con la carótida interna que van a explicar, bueno, otro equipo, pero esta es posterior y lateral, entonces así como podemos diferenciarla. La pared posterior, esta tiene que ver con la carótida interna, pero pues esta es la que tendría que ver con la cara anterior de las vértebras y de los músculos prevertebrales, y pues está en relación con la carótida interna. Sin embargo, tenemos que la carótida externa tiene relación con la pared medial, que está constituida por la pared de la faringe, que se inserta adelante en el borde posterior del cartílago tiroides, como lo hemos visto en temas pasados, en la membrana tiroidea y en el asa mayor del hueso hioides. La carótida externa está más cercana a la mitad posterior de esta pared, por lo mismo de que es más medial. Tenemos que las arterias se encuentran aquí en un triángulo carotídeo del cuello. En el cuello, bueno, podemos encontrar como varios triángulos que tienen cierta relación con pues, ciertas partes, gracias a los músculos que encontramos ahí que hemos estudiado. En este caso, este triángulo carotídeo está delimitado por el músculo esternocleidomastoideo en la parte de abajo, en el vientre posterior del digástrico y en el vientre superior del homoyoideo. Y como podemos verlo, es este que está marcado de color rojo. Aquí no se ven las carótidas, pero pasan por ahí, entonces por eso mismo tiene este nombre. Ahora, bueno, ya más en relación con las carótidas, podemos ver un triángulo que se llama triángulo de Farabeus, como está acá, y les muestro sus límites. Está limitado por la vena yugular interna atrás. Acá tenemos la vena yugular interna atrás, ahorita van a ir viendo forma de triángulo. También su afluente, que vendría siendo la vena facial, que es esta de acá, que también la pueden encontrar con el nombre de tronco tirolinguofaringofacial.
Y abajo y adelante el nervio hipogloso. Bueno, perdón, la vena facial es abajo y adelante y el nervio hipogloso arriba y adelante. Aquí está el nervio hipogloso. Entonces, si se dan cuenta, este triángulo lo podemos marcar en esta parte. Entonces, pues tiene relación con la carótida externa. Pero también tenemos otro que es el triángulo denominado de Guyón. Y este es casi idéntico al de Faradeo, debido a que su límite anterosuperior está constituido por el vientre posterior del músculo digástrico. Estos elementos son superficiales en relación con las arterias. El nervio hipogloso cruza a ambas carótidas lateralmente. Y pues tal vez ahorita no le encuentren como mucha relación a estos triángulos, pero sirven como una referencia quirúrgica para que así pues puedan localizar los elementos que pues se encuentran en ambos triángulos. Y bueno, pues como estamos hablando de sus relaciones en esta área del triángulo, las arterias se van a relacionar de manera lateral con los nodos linfáticos profundos laterales superiores, como podemos ver en esta imagen, y pues vemos que están completamente de relación lateral, y también con la vena yugular interna, como vimos en imágenes pasadas, y la raíz superior de la asa vertical. Pues aquí tenemos la vena yugular y la raíz superior del asa cervical, que se las marqué en esta parte para que pudieran identificarla. Y también tenemos relación medialmente y atrás. Medialmente va a tener relación con el nervio laríngeo superior, que pues se aplica contra la faringe, y podemos ver que aquí está el nervio, pues tiene esta relación medialmente, y atrás también con la aquí podemos verlo, que tiene que ver de la parte de atrás la carótida con el nervio vago y el tronco simpático cervical. Entonces, podemos verlo aquí. Bueno, esa era por la parte carótida superior. Ahora pasamos a la travesía del diafragma estilio. Tenemos que la carótida externa tiene un trayecto corto en esta región. Pasa medial al vientre posterior del gástrico, inmediatamente después de haber cruzado al nervio hipogloso, como lo ven en las imágenes. Está aquí en sentido medial y detrás del ángulo de la mandíbula, incluso aquí podemos ver la mandíbula. Entonces, su curva la acerca al polo inferior de la tónsila o amígdala, que igual, bueno, en esta imagen no se ve, pero bueno, como nos mencionaba Mariana, cuando vimos en temas pasados, podemos ir identificando esas partes de la amígdala. Lo cual, esto también genera un riesgo quirúrgico durante la amigdalectomía. Los músculos estilios oblicuos hacia arriba y adelante, junto con los ligamentos estilios, constituyen pues todo este diafragma estilio y que representa la región parotidia, situada adelante del espacio retroestilio, que también se encuentra en la parte de atrás. La carótida externa se separa aquí definitivamente de la carótida interna, como podemos verlo en esta imagen, pues, se separa completamente y pasa entre el músculo estiloioideo, que es más lateral, y el ligamento estiloioideo, que es más medial. Y ahora la última parte de las regiones que tienen relación con la carótida externa va a ser la región parótida. La carótida externa está cubierta por la extremidad inferior de la glándula parótida. Bueno, como podemos verlo, aquí está la imagen y por lo mismo de que está cubierta, pues no podemos ver con su totalidad a la carótida externa, pero podemos verla que está en los vasos, entonces está la parte de atrás. Sigue en la parte profunda de la glándula y la recorre de abajo hacia arriba y de medial a lateral. Como podemos recordar en pasadas, pues está de abajo hacia arriba y pues de medial a lateral, pues, aquí, pero pues está detrás de esta parte. Constituye el plano profundo de los órganos
intraparotilios, dispuestos en 3 planos que, bueno, aquí se los marqué, incluso les puse como unas imágenes para que lo puedan ver. El plano superficial, pues por eso mismo pues lo podemos ver como a simple vista, es el nervioso. Aquí vamos a ver nervio facial, ramas. En un plano medio va a ser venoso. Este tiene pues el origen de la vena retromandibular y esta misma vena pues tiene su recorrido glandular. Y un plano profundo pues va a ser arterial, constituido por la arteria carótida externa y sus ramas, que los vamos a ver más adelante con lo de las ramas colaterales y terminales. Bien, pues ahora pasaremos a las ramas colaterales. Para esto, como dije en un inicio, teníamos 6. Las 2 primeras van a ser la arteria tiroidea superior, que fue mencionada en la anterior exposición, junto con la arteria lingual, y estas se van a encontrar adelante. Luego tenemos la arteria facial y también la arteria facial se va a encontrar en la porción anterior. Y la arteria faríngea ascendente, esta va a tener una ubicación medial y vertical. Y por último, las últimas 2, que vendrían siendo la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Estas se van a encontrar en la parte posterior. Y en la siguiente imagen, siguiente por favor, podemos observar la ubicación de cada una de estas colaterales marcadas con las flechas. Y bueno, también se agregan las ramas terminales maxilar y temporal superficial, pero por el momento solo vamos a concentrarnos en las colaterales. Siguiente, por favor. Bueno, esta rama la mencionaron en la exposición anterior. ¿Sería conveniente decirla o saltarla? Solamente la mencionamos, Marianita, por favor. Okay. Solamente la vamos a mencionar, y así ya se acaba de comentar apenas. Nada más leemos las colaterales ya sin tanta explicación. Ok. Bueno, nada más voy a decir generalidades Sí. de esta, que pues primero va a ser la primera colateral de la carótida externa y bueno, va a irse primero hacia el asta mayor del hueso hioides y va a terminar en el polo superior de la glándula tiroides. Ahora, siguiente, por favor. Aquí, al igual que nuestra compañera, les hice un pequeño diagrama acerca de sus colaterales y sus terminales. En colaterales tenemos a la infrayoidea, la esternocleidomastoidea, la cricotiroidea, la arteria laríngea superior. Y por parte de las terminales tenemos a las ramas glandular anterior, glandular posterior y glandular lateral. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya no les digo cosas más específicas porque es justo lo que acabamos de ver en la presentación anterior, pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, pues la segunda colateral vendría siendo la arteria lingual. Esta va a tener un origen en la cara, origen en la cara anterior de la carótida externa, más o menos a 1 centímetro por encima de la arteria tiroidea superior. Esto va a ser a nivel del asta mayor del hueso hioides. Ahora hablando de su trayecto, va a tener una dirección hacia arriba y medialmente y después se va a inclinar un poco, como se puede observar en la imagen. Además va a estar ubicada en la cara profunda del músculo hiogloso y después va a entrar al macizo muscular de la lengua. Bueno, podemos pasar a la siguiente para hablar de terminación. Bueno, va a terminar cerca del punto de la lengua, donde se le va a denominar como arteria lingual profunda. Algo curioso de esta arteria es que va a ser flexible debido a que está adaptada para la movilidad de la lengua. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones y como dijo mi compañera Sam, en la parte cervical pues va a haber muchos triángulos que van a funcionar como referencias anatómicas y pues en este caso no es la excepción, debido a que
esta va a estar en relación con un segmento relativamente corto del triángulo carotídeo, al igual que con la región submandibular, sublingual y, por supuesto, con la región lingual. Ahora, hablando del triángulo submandibular, esta va a estar oculta lateralmente por el músculo hiogloso y se va a apoyar medialmente sobre el músculo constrictor medio de la faringe. Además, va a tener relaciones con los triángulos de Bicklard y Pirogov. Este segundo ya fue mencionado antes. Bueno, los podemos identificar ahí en las imágenes con los nombres. Bueno, hablando de la relación que tiene con el triángulo de Bicklard, este va a estar limitado atrás por el borde posterior del músculo hiogloso, abajo por el borde superior del hioides. Arriba y adelante va a estar limitado por el vientre posterior del músculo digástrico y en esta área va a pasar el nervio hipogloso y las venas linguales superficiales. En esta imagen solo podemos observar la presencia del nervio hipogloso. Ahora pasando al segundo triángulo, el de Pirogov, este va a estar limitado arriba por el nervio hipogloso, adelante por el borde posterior del músculo miloioideo, abajo por el tendón intermedio del músculo digástrico y al igual que el anterior triángulo va a estar recorrido por las venas linguales que lo van a acompañar básicamente en todo su trayecto. Y ambos triángulos van a estar ocultos por la glándula submandibular. Ahora, en la lengua, la arteria se va a hallar entre el músculo hiogloso y el geniogloso. Como les dije, cuando llega a la parte final, se va a convertir en arteria lingual profunda y esta se va a encontrar mezclada con ramas nerviosas terminales del nervio hipogloso y del lingual. Siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de la anterior arteria, esta va a tener ramas colaterales y me parece que no va a tener terminales, así que las ramas colaterales van a ser ramas linguales, estas van a ser esencialmente para la lengua, y la más importante de estas va a ser la de la arteria dorsal de la lengua. Además, las arterias linguales van a estar muy anastomadas. Por eso es un poco complicado identificarlas, tanto en imágenes como en disección. También por eso no encontré imágenes muy claras, pero creo que esta sirve para la explicación. Además, esta va a emitir una rama suprayoidea y una rama colateral muy importante llamada arteria de la glándula sublingual. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasaremos a la arteria facial. Esta es un poco más extensa. Va a tener origen en la cara anterior de la carótida externa a 5 milímetros aproximadamente por encima de la lingual. En su parte profunda, esta va a pasar a los músculos digástricos y estiloioideo. Además, se va a introducir en la región mandibular para después cruzar la cara lateral del cuerpo de la mandíbula. Y bueno, es importante mencionar que este cruce se va a volver superficial cuando llega a esta porción. Además, va a recorrer la cara y va a terminar anastomándose con la arteria dorsal a nivel del ángulo medial del ojo, que es una rama de la arteria oftálmica. Y bueno, Sí, se llama, Mariana, se llama anastomosándose, de perdón. anastomosis. Pero muy Sí. bien, seguimos. Una disculpa. No, no, pero- Y bueno, debido a su ubicación va a recibir el nombre de arteria angular, porque como dije, va a llegar al ángulo medial del ojo. Y bueno, siguiente, por favor. Bien, pues en sus relaciones, la primera va a ser en el segmento del triángulo carotídeo,
Aquí la arteria facial va a ser medial y se va a encontrar contra la pared faríngea. Ahora, hablando del triángulo submandibular, aquí su relación, la arteria va a excavar un canal en el polo posterior y en la cara superior de la glándula submandibular. Después de este recorrido va a cruzar debajo de la cara profunda del músculo pterigoideo medial y el borde inferior de la mandíbula. En esta zona se va a formar un pequeño surco para que la arteria se logre posicionar delante del músculo macetero. Y bueno, pasamos a la siguiente. Estas fueron relaciones cervicales. Ahora procederemos a pasar a las relaciones faciales. Bien, pues aquí la vena facial se va a encontrar detrás del músculo macetero y además en el plano muscular profundo también se va a encontrar el músculo buccinador, que no estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero creo que es buccinador, elevadores y además va a tener una relación con el nervio infraorbitario. Ahora, bueno, ese fue el plano muscular profundo. Ahora hablando del plano muscular superficial, esta va a estar en relación con el músculo platisma, con el risorio, con los cigomáticos y con los ramos del nervio facial. Siguiente, por favor. Bien, pues aquí también les hice un pequeño diagrama para entender sus ramas colaterales y terminales. Vamos a ver que con las colaterales se va a dividir en ramas cervicales y ramas faciales. Ahora, en ramas cervicales vamos a tener, bueno, primero las voy a mencionar así general para ahorita ya hablar bien como de sus particularidades, pero esto es más que nada para, pues que no se nos haga complicado memorizar estas ramas. Ahora sí, hablando de las ramas cervicales, tenemos a la arteria palatina ascendente, ramas glandulares, arteria submentoniana. Y con las ramas faciales tenemos a la arteria masseterina inferior, arteria labial tanto inferior como superior, y la arteria nasal lateral. Y por último, en terminal, tenemos a la arteria angular. Y bueno, supongo que para la siguiente clase ya tocaría hablar bien de las particularidades porque, bueno, ya terminó el tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, Mariana, muchas gracias. Sí, la vamos a dejar ahí. Como ven, son muchísimas ramas que tienen que ver con el origen de, bueno, las que va a originar la carótida externa con sus ramas. Cada una de ellas se derivan. Algunas partes las vamos a mencionar, puesto que en cabeza, cuando se hablen de cabeza, pues van a hablar de la irrigación, pero aquí estamos hablando de las principales. Me interesa mucho las principales colaterales de las ramas colaterales, es decir, las ramas de las ramas, pero las principales. Por ejemplo, la de la glándula submaxilar, hablando de la facial, hay arterias que debemos de saber, por ejemplo, a nivel de la cara, donde se encuentran las angulares, donde se encuentran las labiales, las mentonianas, las uniones que tienen con las dentarias, con las alveolares, porque desgraciadamente pues hay muchos heridos y en heridos de cara tienen que saber por dónde viene la irrigación. En cuello pues no queremos pensar que hubiera violencia, pero desgraciadamente la hay. Y pues el médico es el que se va a enfrentar ante esta situación de saber dónde se encuentran los vasos mayores o principales, de dónde vienen, para hacer la primera acción que todo médico debe saber, ¿no? La compresión. Al hacer compresión hacemos hemostasia y no permitimos que haya sangrado mayor, que haya sangrado masivo. Todo esto muchos, pues con todo debido respeto, no lo entienden todavía, pero muchos de ustedes sí. Me place este equipo. No vino Nimbe, pero Nimbe creo me dijo de algo que tenía pendiente. Siempre atenta a hablar en cuanto a lo que va a hacer, cómo hacerlo. Y creo que por eso es que creo que no está con nosotros, ¿verdad? Pero miren cómo va a ser sobre con una buena coordinación de su equipo y bueno, ya los tengo muy consideradas. El día lunes terminamos de hablar, les voy a pedir que midan tiempo para que pues hablemos de lo principal, para que el día lunes terminemos con ese tema. Claro que hay mucho que hablar porque hay mucho en cuestiones de la carótida externa, hablar de las colaterales,
más bien las terminales que van a irrigar todo lo que es la parte profunda de la cara. Incluso se van a meter al cráneo para estar irrigando, y algunas partes las vamos a mencionar como principal punto, porque también desgraciadamente golpes en la cabeza son letales y muchas veces pasan desapercibidos, y lo que es el origen del problema es sangrado. Sangrado a nivel de, digamos, la parte interna del diploide, de los huesos de la bóveda. Hay una zona que coloquialmente le mencionan como, o la definen como la sien en la parte de la cara. Bueno, es una área muy delicada porque el área propiamente, la frontoparieto-temporal, y esfenoidal, frontoparieto-temporal-esfenoidal, es una parte de los puntos craniométricos del cráneo, craniométricos, es decir, puntos de referencia. Pasa una arteria que se llama arteria meningia media. Esta, cuando hay golpe y la gente se queda aturdida y empieza con obnubilación, empieza con náusea, vómito, ya tiene un síndrome meningio y seguramente hubo un daño a nivel de la arteria y requiere pronta atención, cuando menos una radiografía, porque este paciente se va a morir si no lo atendemos. Tenemos que drenar el sangrado, que es interno. Bueno, ya estoy comentando algo de eso. El día lunes, por favor, nos vemos, esperando que no haya tanta interrupción. Y estoy pues haciendo más o menos el midiendo el tiempo, porque el día lunes terminamos ese tema, comenzamos el día martes la carótida externa, la yugular interna queda para el día miércoles, plexo o bien la zona cervical del simpático y parasimpático el jueves, y probablemente el viernes dentro de una semana terminamos nuestro programa para dar las indicaciones de cuándo haríamos nuestro segundo parcial y sucesivamente pues el ordinario y extraordinario. Solo les pido que lean mucho, que lean bastante, así como hizo Mariana genialmente, como varios de ustedes también, tengo catalogados ya varios de ustedes, y editan sus diapositivas y las van leyendo, hagan varios ejercicios tomen su texto, el que sea, y pongan sus llavecitas y vean de qué rama proviene. Les aconsejo eso, estamos a tiempo para poder cerrar bien el bloque de nuestros temas. Que tengan buen fin de semana y hasta luego. Gracias por su presencia. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Alguien me iba a preguntar? Ah, no. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.